Hola, en esta grabación de complemento les cuento cómo aplicamos las teorías de rotación y traslación del cuerpo rígido a un caso particular, que es el caso de estática del cuerpo rígido. Estática quiere decir reposo respecto a un sistema inercial. Entonces, si tenemos un sistema inercial desde el cual ahí ponemos el punto O, un punto O, desde ahí miramos al cuerpo sobre el cual actúan varias fuerzas, cada una con su punto de aplicación. Que el sistema esté en reposo quiere decir que el centro de masa está en reposo, o sea, su aceleración es cero, o sea, la suma de fuerzas externas es igual a cero. Como partícula, como traslación del centro de masa. No hay aceleración del centro de masa, fuerza resultante cero. Y por estar en reposo respecto al sistema inercial, también vemos que no rota. Velocidad angular no tiene, aceleración angular no tiene. Que la aceleración angular sea cero significa que la suma de los torques de estas fuerzas externas tiene que ser cero también. Entonces las condiciones de equilibrio del cuerpo rígido respecto a un sistema inercial son que la suma de fuerzas externas sea cero y la suma de torques externos sea cero. Nada más. La pregunta que surge es los torques respecto de qué punto hay que tomarlos, porque en realidad no hay un eje de rotación, está quieto todo esto. Entonces resulta que el punto O respecto al cual tomar torques puede ser cualquiera. Quizás se entiende intuitivamente, pero hay una forma precisa de demostrarlo, tengo escrito aquí abajo, que es aprovechar esta propiedad. Estudiando un cuerpo rígido, si la suma de las fuerzas externas es cero, entonces resulta que para cualquier O y O' que tomemos, la suma de torques respecto del punto O y la suma de torques respecto del otro punto O' da lo mismo. Como nuestra condición es que sea cero, da lo mismo. Tomar una o la otra igual a cero sirve. Y eso en la práctica dice que ustedes pueden elegir el punto O y muchas veces conviene elegirlo de una determinada manera, en un determinado lugar, para que las cuentas sean más sencillas. Los problemas salen respecto de cualquier punto que uno tome, pero pueden ser más sencillas las cuentas si elegimos con picardía el punto O, respecto del cual tomar torques. ¿Cómo se demuestra esta propiedad? Bueno, si hay un punto O y un punto O' y pienso en una fuerza externa aplicada en un punto, cierto punto de aplicación, y bueno, respecto de O tenemos RO como vector del punto de aplicación. Respecto de O', RO' como vector del punto de aplicación. Y entre O y O' habrá cierto desplazamiento y una relación de el desplazamiento desde O hasta O'. Entonces podemos escribir que este vector es este menos este. RO' es RO menos D. Con lo cual, antes de sumar los torques vamos a calcularlos de a uno para esta fuerza que dibujé. Torque respecto de O' es RO' producto vectorial por F. RO' lo pongo como esta resta y distribuyo el producto vectorial. Me queda RO por F menos D por F. RO por F externa menos D por F externa. Y esto es el torque de la fuerza externa respecto al punto O. Se armó solito acá. Entonces, si sumamos sobre todas las fuerzas, de este lado tengo la suma de los torques de todas las fuerzas externas respecto al punto O', y de este lado tengo la suma de todos los torques, las mismas fuerzas externas, pero calcular el torque respecto de O, menos la suma de estos términos, de este desplazamiento entre los dos puntos elegidos por la suma de fuerzas externas. Como D es el mismo, o sea, cambio de fuerza, recorro todas estas, pero la relación entre D y O' siempre va a ser la misma, D sale de factor común de la suma. Este factor común sale afuera y nos queda D por la sumatoria de fuerzas. Pero la sumatoria de fuerzas es cero por hipótesis. Entonces esta parte se va. Solo bajo la hipótesis de que el cuerpo está en equilibrio de traslación, a esto se llama equilibrio de traslación, vale que la suma de torque se puede tomar respecto de cualquier punto y da lo mismo. Entonces ustedes aprovecharán en los ejemplos el problema cuál punto elegir. ¿Sí? Bien, esta demostración para un final, esta receta práctica para los ejercicios. Ejemplo. Bueno, y a esto
les conté recién. A las dos ecuaciones se las llama condición de equilibrio de traslación y condición de equilibrio de rotación. Como trabajamos dibujos planos, todos los torques están en el eje perpendicular al plano. Entonces de esta ecuación vectorial hay una sola componente útil. Típicamente en los ejemplos, si el dibujo fuera en el espacio, es completo. Pero para dibujos planos, vamos a poner, en caso de dibujos planos, quiere decir el R, los vectores de posición de O a los puntos de aplicación y la fuerza están en el plano. Entonces cuando hacemos el producto vectorial, según nos sale en el eje perpendicular, resulta que acá tenemos una sola componente útil. Digamos, si estas son X e Y en el plano, tenemos solamente torques en Z. Llamando Z a la dirección perpendicular al plano del dibujo. Entonces, ahora sí. En la práctica tenemos, por ejemplo, el problema 13, que habla de una viga que está puesta horizontal, apoyada en dos puntos de apoyo, dos pivotes se suele decir, uno acá en la punta y otro acá. Nos dan las medidas, la viga mide 12 metros y de acá hay 8 metros, así que está todo bien ubicado en el dibujo. Y un hombre está parado arriba de la viga y bueno, se va a mover durante el problema, así que vamos a ponerlo por acá en una posición X respecto de este extremo. Entonces voy a usar un eje X horizontal con origen acá. Después vemos si tomo este punto O tomo otro punto O'. Y las preguntas son, bueno, si la viga está quieta, ¿cuánto valen las normales en los puntos de apoyo? Imagínense que si el hombre está más volcado acá, esta soporta más peso. Si el hombre se viene para este lado, esta soporta más peso. E incluso, si el hombre se viene para este lado, por ahí llega a hacer rotar esto. O sea, rompe la condición de equilibrio, porque la suma de torque ya no es cero. Y bueno, rotará en torno al punto de apoyo. En este problema entonces vamos a ver, bueno, ustedes van a leer las preguntas, pero yo les cuento cómo es el análisis. Diagrama de cuerpo libre, ¿qué fuerzas actúan sobre la barra? Y está el peso de la barra, que se aplica en el centro de masa de la barra. Si les dicen que la barra es homogénea, está justo en la mitad. O sea, de acá a acá hay 6 metros, porque la barra mide 12. Acá está aplicado el peso, que vamos a poner P, B corta, es una viga, P de la viga, B corta. Acá hay un apoyo, y este apoyo hace fuerza hacia arriba. Lo vamos a llamar N1, apoyo 1. Este otro apoyo 2 está ubicado a 8 metros. Vamos a dibujarlo acá. 8 metros del extremo aquel. Y acá el apoyo hace una fuerza sobre la viga hacia arriba, que va a llamar N2. No sabemos cuál es más grande que cuál, no sabemos cuánto vale. Y por otro lado está apoyado el hombre. Donde está apoyado el hombre, esta posición X, la viga siente una fuerza. Déjenme repasar cómo es eso. Si estudiamos al hombre en equilibrio, resulta que el hombre recibe una fuerza de la viga y su propio peso. Este es el peso del hombre, peso H. Esta es la fuerza que le hace la viga, que no sé cómo llamarla, voy a llamar N sub H, normal sobre el hombre. Entonces, esta normal es la que la viga hace sobre el hombre. ¿Qué fuerza siente la viga? La reacción, la que el hombre hace sobre la viga. Entonces, la reacción a esta es la que va acá. Le voy a poner entonces NH por normal del hombre, prima, porque la reacción a esta. Ahora, ¿cuánto vale esta normal si el hombre está en reposo? Está todo en reposo. Y bueno, son iguales, suman cero. Perdón, son opuestas, suman cero. Entonces, el valor del módulo de la normal es igual al peso del hombre. Y el valor de la reacción, que es igual al de la normal,
también es igual al peso del hombre. Entonces es común decir, acá está aplicado el peso del hombre. Es una forma de decirlo, pero el análisis completo es equilibrio del hombre separado del equilibrio de la barra. Entonces, tenemos de este análisis que el módulo de NH' es la masa del hombre, mH, por la gravedad, el peso del hombre. Bien. Entonces, suma de fuerzas igual a 0. En este problema tenemos todas fuerzas verticales. Vamos a usar ejes como este dibujo. Acá están también, X para la derecha y para arriba. Entonces, la suma de fuerzas externas sobre la viga tiene solamente componente I útil, y en el eje Y tenemos N1 más N2 menos N'(H) menos peso del hombre. El lenguaje de componentes, digo más y digo menos para poner los módulos con signo más, los módulos con signo menos. Entonces, N1 más N2 menos el peso de la viga, que es la masa de la viga, pongo con mayúscula, M viga, por la gravedad, menos el peso del hombre, o la reacción al peso del hombre, perdón, la fuerza que siente la barra porque le hace el hombre, ahí está bien dicho, que vale como el peso del hombre, ahí me había enredado, masa del hombre por gravedad. Y la suma de estas es igual a 0. Insisto, para decirlo bien, estoy sumando componentes en el eje Y. Lo que está anotado son los módulos y los signos son lo que corresponde a los componentes por la dirección que veo, como siempre. Ahora, por otro lado, la suma de torques es igual a 0. Y veamos con respecto a qué punto convendrá tomarlo. La suma de los torques respecto a un punto O, y voy a poner la componente Z. Tiene que ser 0. Sabemos que solamente hay torques en el eje Z. Y entonces, bueno, la gracia de si elijo el punto acá es que esta no hace torque. Si elijo el punto acá es que esta no hace torque. Según donde ponga, o sea, si pongo el punto O, donde actúa una fuerza, esa fuerza no hace torque respecto a ese punto. Y la recomendación es ponerlo en algún lugar donde desaparezca una incógnita de una ecuación. Si no conozco ni N1 ni N2, sí conozco el peso del hombre, que es, al final está normal, y el peso de la viga. N1 y N2 son las incógnitas. Por supuesto no puedo hacer desaparecer las dos porque están en distintos puntos, pero si pongo el punto acá, está bueno porque cuando calculo torques tengo el torque de N1 es 0, nada. Le voy a poner un signo positivo a lo que rota para aquel lado y negativo para lo que rota para este lado. Entonces, el torque de la normal, el torque de la fuerza que hace el hombre sobre la barra, tiene signo negativo. Y es menos la distancia X por el peso del hombre en el fondo, que era masa del hombre por gravedad, y por el seno de 90 grados, 1. Después está el torque del peso de la viga, que es la mitad de la longitud, o sea 6 metros, bueno, tiene signo menos porque rota para este lado, respecto de O rotaría para este lado, tiene signo menos, van 6 metros por la masa del hombre por la gravedad, y esta última fuerza, eran 4, ¿no? Ya puse 1, 2, 3, 4, es con signo más, porque torque para allá, el valor de N2, bueno, por la distancia a la que actúa, que de acá a acá había 8 metros. 8 metros por N2. Y esto, suma torque, tiene que ser 0. Entonces miran las ecuaciones y resulta que de la segunda se puede despejar N2 inmediatamente. Al no estar N1 y N2, ya se desacopló el sistema de ecuaciones, se puede despejar N2 directamente. Insisto, eso apareció porque puse el O acá. Si lo he puesto el O en el centro de la masa, también lo puedo hacer. Y en esta ecuación simplemente que aparece torque de esta y torque de esta, y se me arman dos ecuaciones con dos incógnitas y sale igual. Pero está más piola si logramos despejar una rápidamente, y bueno, después vengo acá y despejo N1. ¿Sí? Esto es entonces una aplicación de las condiciones de la dinámica del cuerpo, de cómo se acelera el centro de masa y cómo se acelera angularmente,
en el caso en que no se acelera de ninguna manera. ¿Bien? Listo con este tema entonces.